Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer este precioso duende a crochet. Les voy a pasar las medidas y de la cabeza a los pies 28 centímetros, sin contar la parte larguita esta del gorro. Utilicé una aguja de 2 milímetros y los colores que vamos a usar son el verde para el cuerpo, marrón para el cinturón, amarillo para la hebilla y para el pelo también. Obviamente que si lo quieren hacer de otro color lo hacen. El rojo para algunos detalles y los zapatos. Y le puse unos cascabeles en la punta del gorrito y en la punta de los zapatos. Pero bueno, eso no es necesario si no lo tienen. ¿Y qué más? Bueno, los ojos de seguridad también. Estos ojos miden 8 milímetros y si no tienen los pueden bordar, ¿vale? Y cualquier color que elijan ustedes para la piel. Bueno, y el blanco también, perdón. El blanco para hacer el cambio aquí de color para el pantalón. El video lo vamos a hacer en dos partes, del cuello hacia abajo. Y luego ya en el próximo video hacemos la cabeza, el gorro y algunos detalles que nos faltan. Espero que les guste mucho, sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Vamos a trabajar en espiral, así que precisamos marcador. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento serían 2 puntos juntos en el mismo lugar, ¿vale? Nos van a quedar un total de 12 puntos. Vamos escondiendo esta hebra del anillo mágico. Y ahí tengo mi primer punto y lo tienen que marcar. Ahí ponen el marcador. Ahí tengo mi primer aumento. El segundo aumento, hacen 4 más y volvemos. Para la vuelta 3 hacemos un punto bajo, marcamos ahí el primero y un aumento. Esa es la secuencia. La repetimos y terminamos con 18 puntos. Hacen un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta llegar al final. Ahora hacemos para la vuelta 4 y 5 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero y terminamos con 18 puntos. Para la vuelta 4 y 5 y volvemos. La vuelta 6 hacemos un punto bajo y lo marcamos y luego una disminución. Esa es la secuencia. La repetimos y terminamos con 12 puntos. Hacemos un punto, una disminución, un punto, una disminución y así hasta llegar al marcador. Voy a hacer la última disminución y voy a hacer cambio de color. Hacemos un nudo deslizado, hago la disminución y en vez de cerrar con este color cierro con el que vamos a cambiar, que sería el verde. Enganchamos y acomodamos los hilos. Ahora vamos a hacer para la vuelta número 7 un punto bajo por cada punto, pero agarrando solamente la hebra de adentro. Y vamos escondiendo estas dos. Marcamos el primer punto, que sería este que acabamos de hacer. Y seguimos así. Vamos a tener un total de 12 puntos. ¿Vale? Siguen así, agarrando la hebra de adentro solamente. Y ahora hacemos de la vuelta 8 a la 25 un punto bajo por cada punto, agarrando las dos hebras, ¿vale? Y vamos a tener un total de 12 puntos. Marcamos siempre el primero, así no nos perdemos. Y a medida que vaya creciendo, ustedes rellenen. Seguimos así hasta la vuelta 25 y volvemos. Terminé la vuelta 25 y rellené de aquí hacia abajo.
Y ahora hacemos en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena y metemos esta hebra hacia adentro. Y ahora nos vamos a meter en esta fila que dejamos aquí, en esta, y vamos a hacer este detalle así en rojo. Vamos a hacer un nudo deslizado también en el rojo, en el color rojo, y enganchamos el color rojo. Acomodamos los hilos y vamos a hacer 2 cadenas, una y 2. Vale, esto va a contar como nuestro primer punto. Ahora en el siguiente punto, donde dejamos aquí esta hebra, ahí vamos a hacer un punto bajo, perdón. Hacemos un punto bajo en cada punto, ¿vale? Y vamos a hacer 3 vueltas. Miren, así, 3 vueltas. 1, 2 y 3, ¿vale? Y enganchan aquí, digamos que en esta cadena que hicimos, la segunda cadena que hicimos, ahí sería donde enganchan para hacer la segunda vuelta, ¿vale? Siguen así y nos volvemos a encontrar. Ya hice mis 3 vueltas. En el siguiente punto cierro con punto deslizado, hago una cadena y cortamos. Ahora voy a dar vuelta aquí. Esta hebra, si la escondieron ya, la podemos cortar. Y esta otra la esconden con una aguja lanera por aquí adentro que no se va a notar. Ahora vamos a comenzar por los zapatos. E hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. Como muchos ya saben, no repetimos algunas cosas, como por ejemplo el anillo mágico y los 6 puntos bajos, porque ya lo hemos hecho. Así no se hace tan raro. Entonces ahora desde la vuelta número 2 a la 4 hacemos un punto bajo por cada punto, o sea 6 puntos. Marcamos ahí, que sería el primero, y vamos escondiendo esta hebra. Vale, seguimos así hasta la vuelta 4 y volvemos. Un punto bajo por cada punto. En la vuelta número 5 hacemos un punto bajo y marcamos. Luego un aumento. Esa es la secuencia. La repetimos y terminamos con 9 puntos. En la vuelta número 6 hacemos 2 puntos bajos. Marcamos el primero. 1, 2 y ahora tocaría el aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 12 puntos. Número 7 hacemos 3 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3 y tocaría un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 15 puntos. Hacemos de la vuelta 8 a la 9 un punto bajo por cada punto. Vamos a tener 15 en total. Marcamos el primero, que sería este, ahí. Seguimos así y volvemos. Ahora para la vuelta 10 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena, giramos nuestro trabajo y voy a hacer nuestro primer punto bajo aquí, ¿vale? Ahí siempre, porque tenemos que hacer 6 vueltas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
tienen que sobrarle aquí, miren, aquí 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces ahora hacemos lo mismo, hacemos una cadena, giramos nuestro trabajo, hacemos nuestro primer punto ahí, de donde sale esa cadena, y hago 11 puntos bajos también, ¿vale? Lo van a repetir 6 veces en total. Vamos 2, hacemos 4 más, hacemos esta y 4 vueltas más y volvemos, que sería hasta la fila número 15. ¿Vale? Acabo de terminar y vamos a contar para que no quede ninguna duda, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, me engancho y ahora vamos a unir de esta manera, así. Ahí. Y unimos punto con punto. Con puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, así como estamos, damos vuelta a esto. Esto que estamos haciendo. Así, ahí, ¿vale? Y nos va a quedar de esta manera. Todavía con poca forma. Bueno, entonces les quiero explicar algo. Aquí alrededor, aquí, vamos a suponer que este hilo no está. Aquí alrededor vamos a hacer 20 puntos bajos en total. Ahora lo vamos a hacer juntas para que vean cómo. Entonces, me voy a meter aquí. Vieron que acá estaría el movimiento ahí. Que ahí tengo mi fila de puntos bajos. Me meto ahí y voy a hacer mi primer punto. Y ese punto lo marco, ¿vale? Porque ahí vamos a comenzar la siguiente vuelta. Y ahora seguimos haciendo puntos bajos, todo por acá alrededor, como les acabo de decir, y tenemos que tener 20 en total. Vamos a hacerlo juntas por los mismos. Ya hice uno. Ahora aquí en el medio hago otro. 2. Ahora aquí 3, 4, 5 y 6. Tengo 2 puntos. 3, 4, 5 y 6. Se lo señalo así porque sé que no se ven muy bien los puntos. Entonces aquí otro y luego aquí normal, porque aquí sí que se ven los puntos, que son 1, 2, 3, 4, ¿vale? Aquí hacemos 1. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos. 8, 9, 10, 11. Y ahora lo mismo. 12 aquí, 13, 14, 15, 16. 12, 13, 14, 15, 16, aquí otro, 17, 18 y 19. Y yo les había dicho que teníamos 20 puntos en total. Bueno, aquí en el medio, ahí vamos a hacer otro punto.
y tenemos 20 puntos en total. Esta vuelta que acabamos de terminar sería la vuelta número 16. Ahora vamos a hacer la vuelta 17 y 18, un punto bajo por cada punto, o sea que vamos a tener 20 en total. Marcamos el primero, vale, y ahora sí que los puntos se ven perfectamente, así que hacemos la vuelta 17 y 18, un punto bajo por cada punto y volvemos. Terminando la vuelta 18 me queda hacer el último punto, lo hago pero no cierro con rojo sino que cierro con verde y hacemos cambio de color. Acomodamos los hilos y para la vuelta número 19 vamos a hacer un punto bajo por cada punto, pero vamos a agarrar solamente la hebra de adentro, ¿vale? Ahí, y vamos escondiendo la roja y la verde y marcamos el primer punto, que sería ahí el que acabamos de hacer. Vale, seguimos así y volvemos un punto bajo por cada punto agarrando la hebra de adentro. Para la vuelta 20 hacemos 8 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y ahora tocaría una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 18 puntos. Ya si quieren pueden ir rellenando, luego ustedes acá mismo le dan la formita, que esto luego queda así, ¿vale? Para la vuelta 21 vamos a hacer 18 puntos. Marcamos el primero y hacemos un punto bajo por cada punto. Seguimos así hasta llegar al marcador. Terminé mi vuelta 21, vamos a hacer cambio de color, pero vamos a hacer diferente a la que hicimos aquí, ¿vale? Para que, como aquí cambia varias veces de color, para que no se note tanto como de esta manera, ¿vale? Obviamente que sí que se nota, pero no tanto, disimula un poco más, ¿vale? Entonces cortamos la hebra, hice el último punto y corto la hebra, saco el marcador y de acá tiramos, enhebramos una hoja lanera, nos saltamos un punto, me salto este y en el siguiente me meto, ¿vale? Y de ahí, de donde terminé, hacia adentro, agarrando la hebra de adentro solamente, así. Eso lo vamos a repetir si las veces que cambiamos de color en la pierna, ¿vale? Entonces nos quedaría este punto, vamos a llamarlo punto falso, por decirlo así, y con la aguja me meto 1 y 2, me meto ahí. En realidad se puede meter en cualquier punto, pero para que lo hagamos iguales, ¿vale? Entonces acomodamos los hilos y agarramos el color blanco. Me meto y voy a hacer 2 cadenas. Una y 2. Vamos escondiendo estas 2 hebras y voy a hacer puntos bajos normal, 18 puntos bajos normalmente, ¿vale? Solo lo que cambió fue eso, el cambio de color que hicimos. Y vamos a seguir así hasta la vuelta 24. Esta sería la vuelta 22 y hacemos hasta la vuelta 24, o sea 3 filas en color blanco, ¿vale? Luego volvemos para cambiar de color nuevamente. Acabo de terminar y corté la hebra. Para la vuelta 25 hacemos lo mismo, cambiamos de color, me salto un punto, me meto en el siguiente y donde terminé agarrando la hebra de adentro, ¿vale? Y con la aguja me meto 1 y 2. Cierro bien y agarramos el verde y hacemos lo mismo que hicimos con el color blanco, ¿vale? Hacemos 18 puntos también, solamente le quería mostrar el cambio de color.
hacemos 2 cadenas, esto siempre va a ser así por ahora, para la pierna, 1, 2 y hacemos puntos bajos. Y como ya les dije, la próxima vuelta cierran en esa segunda cadena que hicimos al principio. Esta es la vuelta 25 y vamos a hacer 3 filas más en color verde, luego hacen 3 filas más en color blanco y cierran igual, y 3 filas más en color verde, ¿vale? Que sería la última, esta sería la vuelta número 33 y ahí volvemos. Acabo de terminar la vuelta 33 y así es como queda, ¿vale? Entonces, para la primera pierna cortamos la hebra, la primera pierna, y en el punto que sigue cerramos con punto deslizado, hacemos una cadena y tiramos, y esta hebra la pueden esconder hacia adentro. Y para la segunda pierna no corten porque ahora vamos a unir, pero antes vamos a hacer esta parte de aquí de la botita. Me meto en esta hebra que dejamos aquí, ¿vieron? Así, ahí me meto y hago 2 cadenas también. Y ese sería nuestro primer punto bajo, ¿vale? En la segunda cadena que hicimos ahí, luego comienza la segunda vuelta. Entonces, hacemos un punto que sería el que hicimos recién. Luego, un aumento en puntos bajos. Luego, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y luego un aumento. ¿Vale? Esa es la secuencia y la repiten hasta terminar la vuelta. Entonces, hacemos un punto en aumento y así hasta llegar al final. Y luego para la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Solamente hacemos 2 vueltas. Terminamos estas 2 vueltas y volvemos. Termino la vuelta, cierro con punto deslizado, una cadena y cortamos la hebra. Luego esta hebra, si ya la escondieron, esta la podemos cortar. Y esta otra la escondemos por aquí y listo. Y así nos queda. Ahora vamos a unir las piernas, ¿vale? Vamos a hacer de ahí mismo donde estamos. Yo tenía el marcador aquí puesto. De ahí mismo voy a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Agarramos la otra pierna y buscamos la mitad. Si yo engancho aquí, la pierna me va a quedar derecha, pero yo como quiero que los pies queden un poquito hacia adentro, voy a enganchar en este punto. Entonces engancho ahí y hago un punto bajo. Y este punto lo voy a marcar, ¿vale? Ahora el marcador lo voy a tener ahí. Ahora seguimos haciendo puntos bajos todo por aquí. Seguimos así y van a hacer puntos bajos todo por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar a esta parte y ahí volvemos, así les muestro cómo se hace. Llegué a la parte del medio donde están los 6 puntos y vamos a pasar por ellos haciendo 6 puntos bajos, ¿vale? Entonces hago 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ahora seguimos haciendo puntos bajos, todo por aquí, por esta pierna. Vale, siguen haciendo puntos bajos por esta pierna, por aquí, y luego volvemos de vuelta para hacer esta parte. Llegué aquí al medio y hago los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y termino mi vuelta con 48 puntos. Esta sería la vuelta número 34. Vale, nos queda de esta manera. Vieron que las piernas ya se como que se doblan un poquito hacia adentro. Para la vuelta 35 voy a hacer 7 puntos bajos, 1, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora un aumento. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 54 puntos. ¿Vale? Entonces hacemos 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento y así hasta llegar al marcador. Ahora hacemos de la vuelta 36 a la 39 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primer punto para no olvidarnos. Y seguimos así, un punto bajo por cada punto y volvemos. Terminamos con 54 puntos. Para la vuelta 40 también hacemos un punto bajo por cada punto, pero vamos a agarrar la hebra de adentro solamente. Marcamos el primer punto y seguimos así. Vamos a terminar con 54 puntos, solo la hebra de adentro. A medida que vaya creciendo ustedes vayan rellenando. En la vuelta 41 vamos a hacer cambio de color igual que hicimos con las piernas. Me salto un punto, me meto ahí y me meto ahí. Como ya les dije, este sería el punto falso y me meto 1 y 2 y aquí engancho con el hilo marrón para que nos quede igual cuando vayamos a poner los brazos y eso. Hacemos 2 cadenas, 1, 2. Ahora hacemos 7 puntos bajos, pero agarrando las 2 hebras, ¿vale? Las 2. Ahí tengo 2 puntos. Siete y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 48 puntos. Ahora hacemos para la vuelta 42 y 43 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero. Y seguimos así la vuelta 42 y 43 y volvemos. Terminamos con 48 puntos. Acabo de terminar la vuelta 43 y vamos a hacer cambio de color, igual que hicimos con las piernas. Cortamos, tiramos y enhebramos en una hoja me salto un punto y me meto en el siguiente
y de donde terminamos la hebra de adentro, ¿vale? Y como ya saben, este sería el punto falso que acabamos de hacer, y me meto 1 y 2 y vamos a agarrar el color verde. Hacemos 2 cadenas, 1, 2, y este va a ser nuestro primer punto bajo. Y ahora para la vuelta 44 hacemos 6 puntos bajos, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora una disminución. Repetimos la secuencia y vamos a terminar con 42 puntos. Hacemos de la vuelta 45 a la 46 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primer punto. Y seguimos así hasta la vuelta 46 y volvemos. Acabo de terminar la vuelta 46 y vamos a hacer esta parte en color amarillo como si fuera la hebilla del cinto. Enhebramos el color amarillo en una aguja lanera, hacemos un nudo así, me metí ahí en un punto, y tienen que poner los alfileres lo más centrado posible, ¿vale? Entonces yo ocupé 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, y acá abajo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos también, ¿vale? Eso usted primero pone los alfileres y luego, si les parece que está bien, lo dejan así y ya empezamos. ¿Vale? Y si quieren lo dejan así o le dan una pasada más. Yo le voy a dar una pasada más y volvemos, ¿vale? Terminé y así es como me queda, ¿vale? Ahora hago un nudo por aquí y cortamos la hebra. Entonces, para la vuelta 47 hacemos 5 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 36 puntos. Cuando quieran vayan rellenando. Ahora hacemos de la vuelta 48 a la 51 un punto bajo por cada punto. Nos van a quedar 36 puntos. Marcamos siempre el primero, ¿vale? Y siguen así hasta la vuelta 51 y volvemos. Para la vuelta 52 hacemos 4 puntos bajos, marcamos ahí, 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos la secuencia y vamos a terminar con 30 puntos. Ahora hacemos de la vuelta 53 a la 56 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero y terminamos con 30 puntos. De la fila 53 a la 56 y volvemos a poner los brazos. Vamos a hacer 9 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
y 9. Agarramos un brazo, lo vamos a poner así a la mitad y vamos a agarrar las dos partes, estas dos partes, ¿vale? Y vamos a ocupar 6 puntos del brazo, ¿vale? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora hacemos por aquí 9 puntos bajos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos van a quedar 6 puntos, que son los que va a ocupar el otro brazo. Y hacemos lo mismo. Lo ponemos a la mitad. Y 6. Vale, así nos queda. Miramos si nos parece que está bien, ya lo dejamos así y rellenamos. Ahora hacemos para la vuelta 58 3 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2, 3 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 24 puntos. Para la vuelta 59 hacemos 2 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2 y ahora una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 18 puntos. Hacemos la vuelta 60 y vamos a hacer un punto bajo por cada punto, pero agarrando la hebra de adentro solamente. Marcamos el primer punto y terminamos con 18 puntos. Seguimos así y volvemos. Vamos a dejar el video por acá y ya en el próximo hacemos la cabeza, el gorro y los detalles que falten. Espero que les haya gustado mucho. No olviden regalarme manito arriba si les gustó el video, suscribirse a mi canal. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo.